Él fue el gran amor de su adolescencia, pero la vida tenía otros planes para ambos. Años después, cuando ella abrió la puerta, no pudo creerlo. Una tarde de primavera, Lucas y Sara, dos jóvenes adolescentes enamorados, prometen amor eterno bajo la sombra de un árbol. Pero la vida tenía otros planes, separando sus caminos. Años después, se reencuentran en circunstancias inesperadas. ¿Acaso el destino finalmente quiere verlos juntos? Embarca en una historia de amor que te atrapará de principio a fin. El sol brillaba intensamente en un cielo azul sin nubes, cubriendo el parque donde Lucas y Sara se encontraban con un manto dorado. Era una tarde de primavera, y las flores, en una explosión de colores vibrantes, danzaban suavemente al ritmo de la brisa. El aroma dulce de las flores se mezclaba con el olor fresco del césped recién cortado, creando un ambiente mágico que parecía perfecto para un encuentro entre dos jóvenes enamorados. Con su cabello castaño despeinado por el viento, sus ojos rasgados y una sonrisa que iluminaba su rostro, miró a Sara con un brillo en los ojos. Ella estaba sentada sobre una manta extendida en el césped, la luz del sol acariciando suavemente su rostro. Sus ojos, de un verde profundo, reflejaban una mezcla de felicidad y un leve toque de inseguridad. ¿Crees en el amor eterno, Sara? Y él preguntó, su voz suave, casi un susurro, mientras se sentaba a su lado. Sí, creo, respondió Sara, su voz cargada de emoción. Pero es difícil imaginar cómo funcionaría con todo lo que pasa en la vida. Prometo que lo haremos funcionar. No importa lo que pase, siempre estaré a tu lado, Lucas dijo, tomando su mano y entrelazando sus dedos. Nada puede separarnos. Sara sonrió, sintiendo la calidez de ese momento. El toque de él era electrizante, y la promesa que hacía parecía eterna. Estaban rodeados por niños corriendo y riendo, parejas paseando de la mano, y la vida palpitando a su alrededor, pero en ese instante, nada más importaba. Quiero creer eso, Lucas. Quiero creer que siempre nos tendremos, dijo ella, mirando a sus ojos, buscando sinceridad. Entonces hagamos un pacto, sugirió Lucas, su mirada intensa. Escribamos nuestras promesas en una carta y guardémoslas. Así, siempre que nos extrañemos, podremos releer y recordar lo que prometimos. Es una gran idea, exclamó Sara, llena de entusiasmo. Pero ¿y si perdemos las cartas? Podemos guardarlas en un lugar especial. ¿Qué tal en ese árbol enorme? Y Dean señaló un árbol frondoso que destacaba en el parque, sus ramas robustas parecían ofrecer abrigo para secretos y promesas. Sara asintió, imaginando el escondite seguro. Hagámoslo. Escribamos nuestras promesas y guardémoslas para siempre. Los dos se levantaron, dirigiéndose al árbol. La sombra fresca ofrecía un alivio del calor de la tarde. Se sentaron bajo las ramas, y Lucas sacó un pequeño bloc de notas de su bolsillo. Con un bolígrafo, comenzó a escribir, mientras Sara observaba, su corazón latiendo rápido. Escribió algunas frases, deteniéndose de vez en cuando para mirarla y sonreír. «Listo. Aquí está», dijo Lucas, entregando la hoja a Sara. Ella leyó en voz alta: «Prometemos amarnos para siempre, sin importar la distancia, el tiempo o cualquier desafío que la vida presente. Siempre seremos el uno para el otro». «Es perfecto», susurró ella, emocionada. «Ahora, debemos escribir nuestras propias promesas». Cada uno comenzó a escribir sus promesas personales, las palabras fluyendo como un río. Sara escribió sobre su deseo de siempre estar con Lucas y de nunca dejar que la vida los separara. Y Dean, por su parte, prometió proteger a Sara y hacerla la persona más feliz del mundo. Después de unos minutos, intercambiaron las cartas, leyendo en voz alta las promesas que habían hecho. Dibujaron en la corteza del árbol un corazón con sus iniciales dentro para dejar marcado para toda la eternidad sobre este amor. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, creando un escenario aún más romántico. Cuando terminaron, Lucas cuidadosamente dobló las cartas y las colocó en un pequeño recipiente que encontraron en el suelo, prometiendo que lo esconderían a los pies del árbol. «Ahora, siempre que queramos, podemos venir aquí y recordar lo que prometimos», Lucas dijo, mirando a Sara con una sonrisa llena de esperanza. «¿Y si un día nos perdemos? ¿Y si no volvemos aquí?», Sara preguntó, sintiendo un nudo en el corazón al pensar en el futuro. Él sostuvo su rostro con las manos, haciéndola mirar directamente a sus ojos. «Nada puede separarnos, Sara. Lo prometo. Nunca te olvidaré».
En ese momento, un sonido distante perturbó la tranquilidad de la tarde. El padre de Lucas, que solía ser rígido y autoritario, apareció a lo lejos, llamando su nombre con un tono austero. Idin miró a Sara, la expresión en su rostro cambiando rápidamente de alegría a preocupación. «Tengo que irme», dijo, la voz entrecortada. «Mi padre está llamándome. No le gusta esperar». «¿Pero, qué está pasando?», Sara preguntó, su corazón acelerando con la idea de que algo podría estar mal. «Él no me lo dijo, pero siento que es algo serio». Tiene una expresión tensa, preocupada. «Debo irme», Lucas respondió, ya levantándose. Sara sintió una avalancha de emociones. «¿Pero y nosotros? Nos encontraremos aquí mañana, y prometo que volveré». Idin afirmó, mirándola directamente a los ojos, tratando de transmitir toda la confianza que aún sentía. «Está bien, pero ¿realmente volverás?», preguntó Sara, con la voz temblorosa. «Lo prometo», Lucas dijo, antes de darle un rápido beso en la mejilla y correr hacia su padre, que lo esperaba con una expresión seria. Sara quedó paralizada, observando a Lucas alejarse, su corazón pesado. La brisa fresca ahora parecía fría, y el cielo, que antes era un espectáculo de colores, ahora parecía haber perdido su brillo. Se sentó de nuevo en el césped, sintiendo que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Con las manos temblorosas, tomó la pequeña caja donde las cartas estaban guardadas. Su corazón latía fuerte y acelerado. Y el sonido de la voz de Lucas aún resonaba en su memoria y los recuerdos fuertes de todo lo que vivieron. La tarde se transformó en noche, y las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, pero para Sara nada parecía tener brillo. Lucas no volvió. Sabía que la vida estaba llena de sorpresas, pero en ese momento, deseaba que nada cambiara. Su amor era joven y puro. Él tenía 17 años y ella 15. Quería creer que podrían resistir el tiempo y la distancia. Pero, a medida que la oscuridad se instalaba, la duda comenzó a apoderarse de su corazón. ¿Qué les deparaba el futuro? El tiempo empezó a pasar. Sara miraba el calendario en la pared de su habitación, los días parecían arrastrarse como si el tiempo intentara retrasar su dolor. Era su cumpleaños, un año más desde la repentina partida de Lucas. La fiesta que había planeado con tanta expectativa ahora parecía una carga. La casa estaba decorada, los globos de colores flotaban, pero la alegría estaba ausente. En cambio, se sentaba en su habitación, con un vaso de refresco en las manos, observando las horas pasar, mientras su mente vagaba lejos, hacia un pasado que aún la atormentaba. En cada cumpleaños de Lucas, el dolor se renovaba. Recordaba aquella tarde soleada en la que prometieron que el amor que sentían era lo suficientemente fuerte como para superar cualquier distancia. Las risas, las manos entrelazadas, la sensación de que nada podría separarlos. Pero lo que sería eterno cambió en cuestión de momentos. El llamado del padre de Lucas, un beso como breve despedida, las promesas hechas y de repente, la incertidumbre del futuro. Lo que quedó fueron recuerdos, innumerables interrogantes y promesas no cumplidas. «Sara, ¿estás lista para la fiesta?», la voz de su amiga Clara resonó por la puerta entreabierta, rompiendo el trance en el que estaba inmersa. «Sí, estoy lista, solo estaba pensando en algunas cosas», respondió Sara, tratando de ocultar la tristeza que la envolvía. Clara entró en la habitación, trayendo consigo una energía vibrante. «No puedes quedarte así. Es tu cumpleaños. Vamos a celebrar, al menos un poco. Lucas no querría verte triste». La mención de Lucas hizo que el corazón de Sara se apretara. Era verdad que Lucas nunca querría verla infeliz, pero ¿cómo podría simplemente olvidarlo todo? «Lo sé, Clara. Pero parece que cada año, esta fecha se vuelve más difícil de sobrellevar». «Entonces hagamos algo diferente», sugirió Clara, sus ojos brillando de entusiasmo. «¿Qué tal si subimos al tejado y observamos las estrellas? Es una tradición nuestra, ¿recuerdas?». Sara dudó, pero la mirada esperanzada de Clara era difícil de resistir. «Está bien, vamos». Ambas bajaron las escaleras y subieron al tejado, donde una vista deslumbrante de la ciudad se expandía ante ellas. Las luces parpadeaban como estrellas en la tierra, y el cielo estaba cubierto de constelaciones. «Mira aquella, la del cisne», Clara señaló una formación familiar. «Siempre que la veo, recuerdo las historias que contabas cuando éramos niñas». Sara sonrió levemente. «Sí,
Siempre amé las constelaciones. Me hacen sentir que hay algo más grande allá afuera. Pero la verdad era que, en ese momento, deseaba que las estrellas pudieran traer de vuelta a Lucas. Mientras observaban el cielo, Clara comenzó a hablar sobre sus propios sueños y esperanzas, pero la mente de Sara estaba lejos. Cada estrella parecía susurrar el nombre de Lucas, y la ausencia de él pesaba como una nube oscura en su corazón. No podía evitarlo. ¿Qué había pasado con él? ¿Qué había pasado con las promesas que intercambiaron? En momentos de soledad, los pensamientos sobre Lucas se volvían más intensos, como si él estuviera allí, observándola. ¿Aún piensas en él, verdad? Clara preguntó, rompiendo el silencio. Sara suspiró, sabiendo que no podía ocultar la verdad. Sí, pienso en él. Fue una parte tan importante de mi vida. Y se fue de forma tan repentina. Es difícil no recordarlo. Clara puso la mano en el hombro de Sara. Lo entiendo. Pero necesitas seguir adelante, amiga. Lucas tiene su vida, y tú necesitas construir la tuya. Es más fácil decirlo que hacerlo, murmuró Sara, mirando las estrellas. A veces, me pregunto si él aún me recuerda. Claro que te recuerda. Pero no puedes quedarte atrapada en eso. El tiempo no se detiene, y necesitas aprovechar tu vida, insistió Clara. Sara asintió, pero el dolor en su corazón era palpable. El tiempo había avanzado, pero los recuerdos de Lucas siempre estaban presentes. Lo que no sabía era que Lucas también pensaba en ella, incluso a miles de kilómetros de distancia. En el campamento militar, Lucas enfrentaba una rutina extenuante, llena de entrenamientos, disciplina y camaradería. Pero por la noche, cuando el silencio tomaba el control del campamento, su mente se convertía en un campo de batalla emocional. Recordaba la promesa que hizo a Sara, la intensidad de su amor y cómo todo cambió en un instante. El llamado repentino de su padre, el viaje a su tierra natal para servir en el ejército sin siquiera poder despedirse. Todo esto aún dolía en su alma. ¿Por qué estás tan pensativo, Lucas?, preguntó uno de sus compañeros, Carlos, mientras ambos estaban acostados en sus camas improvisadas. ¿Te estás preparando para la guerra o qué? Lucas sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Solo pensando en algunas cosas. La vida afuera, ya sabes cómo es. Carlos se volvió hacia él, interesado. Ah, la chica. La que no dejas de mencionar. ¿Qué pasó con ella? No pasó nada. La vida nos separó tan repentinamente. Ella está viviendo su vida, y yo estoy aquí. No puedo pensar en eso, respondió Lucas, tratando de suprimir los sentimientos. Pero aún la amas, ¿verdad?, insistió Carlos, levantando una ceja. Si aún estás pensando en ella, tal vez deberías hacer algo al respecto. Lucas se volvió, mirando al techo. A veces, me pregunto si hice la elección correcta. Seguir el servicio militar no es fácil, y no sé si puedo dejar todo esto atrás. ¿No crees que vale la pena intentarlo, al menos?, cuestionó Carlos. Si realmente la amas, necesitas ser honesto contigo mismo. Las palabras de Carlos resonaron en la mente de Lucas, pero la idea de volver y confrontar sus sentimientos parecía aterradora. Había enviado cartas a ella. No obtuvo respuestas. ¿Y regresar ahora? ¿Qué podría decirle a Sara? ¿Y si ella había seguido adelante? Las preguntas lo atormentaban, pero la verdad era que no podía olvidar el amor que sentía por ella. Las promesas que intercambiaron. ¿Será que ella pensó que era cosa de niños, adolescentes? ¿Será que aún le gustaba él? Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. La vida continuó para ambos, pero en sus corazones, los recuerdos de un amor perdido nunca se apagaron. Sara se graduó, comenzó a trabajar y, con el tiempo, aprendió a convivir con la añoranza y a seguir su vida, aunque cada cumpleaños de Lucas, el dolor resurgiera como un fantasma. Ella se divertía, hacía nuevas amistades, pero nunca se permitió amar de nuevo. Lucas, por otro lado, siguió su vida, se dedicó a su vocación, pero dentro de sí, la lucha era constante. Se había convertido en un soldado dedicado y respetado, pero en cada misión, en cada orden recibida, había un vacío que nada parecía llenar. Las noches eran las más difíciles, el silencio lo obligaba a confrontar sus sentimientos y la añoranza de Sara. En sus oraciones, frecuentemente pedía por ella, deseando que estuviera bien y feliz, aunque eso significara que él no formara parte de su vida.
Una noche tranquila, mientras miraba las estrellas, Lucas hizo un pedido silencioso. Si solo hubiera una manera de saber cómo estaba ella, cómo era su vida ahora. Si al menos pudiera verla una última vez y tener la oportunidad de decirle lo que realmente sentía. Esa esperanza, aunque distante, era lo que lo mantenía firme en su misión. Y así, el tiempo seguía pasando, llevándose consigo los días, las semanas y los años, mientras la añoranza permanecía firme en los corazones de Sara y Lucas. Ambos estaban atrapados en un pasado que aún los conectaba, a pesar de la distancia y las elecciones que habían hecho. La vida seguía su curso, pero el eco de un amor verdadero nunca se apagaría. Muchos años pasaron, el sol de la tarde iluminaba la feria cultural, repleta de puestos coloridos y risas, pero todo parecía distante y borroso. Sara estaba paralizada, el corazón latiendo acelerado en su pecho. La música suave que sonaba de fondo no podía disimular la tormenta de emociones que la consumía. No esperaba ver a Lucas de nuevo, y mucho menos en un contexto tan inesperado. Cuando entró y abrió la puerta, los ojos de Sara estaban fijos en Lucas. Él estaba allí, después de tantos años. Finalmente tendría noticias de él. Pero su estómago se revolvió. ¿Sería él realmente o solo una ilusión? Sintió un fuerte mareo. Era él, pero ahora vestido con una sotana que simbolizaba su compromiso con la fe. Su gran amor del pasado. Estaba allí, frente a ella, de pie junto a un altar improvisado, rodeado de velas encendidas que danzaban con la brisa ligera. La escena era surrealista, la esencia del chico que amó aún estaba allí, pero ahora envuelta en un aura de santidad y responsabilidad. ¿Cómo podía ser tan cercano y, al mismo tiempo, tan distante? Dios mío, es él, susurró Sara, agarrando la mano de su amiga Juliana, que estaba a su lado. Juliana, notando la intensidad de la mirada de Sara, la animó con un leve empujón en el brazo. ¿En serio? Ve, háblale. ¿Has esperado tanto tiempo este momento? Sara dudó. El pasado le envolvía como un manto pesado, y temía que la conversación pudiera reabrir heridas que nunca cicatrizaron. ¿Qué diría? ¿Qué diría él? La incertidumbre la paralizaba. ¿Y ahora? Tenemos que ir. ¿Qué estás esperando?, insistió Juliana, notando la lucha interna de su amiga. Sara miró a Lucas de nuevo, él aún no la había visto. El tiempo parecía haberse detenido para ella, y el mundo a su alrededor desapareció. Con un profundo suspiro, decidió actuar. Está bien, iré a hablar con él, dijo, tratando de sonar más segura de lo que realmente se sentía. Mientras caminaba hacia Lucas, su corazón latía fuerte y su mente se llenaba de recuerdos. La última vez que estuvieron juntos había sido una despedida muy rápida, y un enorme hiato se formó entre ellos durante años. Y ahora él estaba allí, frente a ella, como un espectro de un amor que nunca dejó de existir y que ardió en su corazón durante tantos años. Lucas, llamó ella, la voz saliendo más suave de lo que esperaba. Él se giró lentamente, y sus ojos se encontraron. Sus ojos se agrandaron. La expresión de él era una mezcla de alegría y perplejidad. «¿Sara? ¿Eres tú?», preguntó él, la voz temblorosa. «Sí, soy yo», respondió. Ella, tratando de sonreír, pero sus emociones estaban a flor de piel. El tiempo pasó tan rápido. 12 años, murmuró él, como si estuviera tratando de procesar la realidad. Nunca pensé que te volvería a ver. Hubo un silencio pesado entre ellos, lleno de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Y Dean finalmente se acercó, extendiendo la mano hacia ella. El toque era suave, pero cargaba todo el peso de una historia no resuelta. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», dijo Sara, aunque su voz estaba entrecortada. «¿Y tú? ¿Cómo es ser sacerdote? ¿Desde cuándo te convertiste?» La curiosidad era genuina, pero la pregunta también cargaba cierto peso. «Es complicado», respondió él, desviando la mirada por un instante. «La vida tomó caminos que nunca imaginé. Pero estar aquí hoy, viéndote, es como un sueño». «Un sueño», repitió ella, sintiendo una punzada de nostalgia. «Siempre soñé con este momento, pero nunca supe si sería real». «Yo también», admitió Lucas, sus ojos brillando con una intensidad que la dejó sin aliento. «Nunca pude olvidarte, Sara. Incluso con todo lo que pasó». Sara sintió un nudo en la garganta. «Te busqué, ¿sabes?
En los primeros años después de tu partida, siempre te buscaba en cada esquina, en cada sonrisa que encontraba. Intenté obtener noticias tuyas. Aunque me mudé a otro sector, volví a nuestro parque, a aquel árbol. Pero el tiempo pasó y no sabía si aún pensabas en mí. Claro que pensaba. Mandé cartas y no obtuve respuestas. Ninguna siquiera. Pero tú siempre estuviste conmigo, cada noche, cada oración, cada suspiro, cada duda, dijo él, la sinceridad en su voz haciendo que su corazón se acelerara. Pero la vida me llevó por caminos que no esperaba. Un silencio pesado se instaló entre ellos de nuevo. La música de la feria parecía más distante ahora, y el movimiento a su alrededor se volvía un borrón. Sara sintió como si el mundo se hubiera encogido, dejando solo a los dos en un espacio sagrado. Lucas, comenzó ella, vacilante, necesito contarte algo. Algo que he guardado por mucho tiempo. Él la miró con atención, la expresión de curiosidad ahora mezclada con un leve temor. ¿Qué pasó, Sara? Ella respiró hondo, las palabras atrapadas en su garganta. Antes de que te fueras, descubrí que estaba embarazada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Dean se quedó paralizado, los ojos agrandados en shock. ¿Embarazada? Pero, ¿cómo es posible? ¿Por qué no me lo dijiste antes? No sabía cómo, dijo Sara, la voz temblando. Fue una época confusa, y te fuiste tan repentinamente. Apenas tuvimos tiempo para despedirnos. Y luego no tuve más noticias tuyas. Solo que habías vuelto a tu tierra natal. No quería que te sintieras atado a algo que no podías continuar. Hice lo que pensé que era correcto. Hiciste lo que pensaste que era correcto, repitió Lucas, su voz cargada de emoción. Sara, hubiera querido saber. Hubiera querido estar allí por ti, por ustedes. No sabía si volverías. ¿Qué podría decir? Hola, Lucas, estoy embarazada de ti. ¿Y ahora qué? Era demasiado complicado. Éramos prácticamente dos adolescentes, exclamó ella, sintiendo las lágrimas acumularse en sus ojos. Complicado o no, yo merecía saber, respondió él, el dolor reflejándose en su mirada. No estaba sola. Siempre estuve aquí, incluso cuando estaba lejos. Fui obligado a ingresar en el servicio militar de mi país de origen. Mi padre me alistó contra mi voluntad y sin avisarme. Solo me avisó a las vísperas del viaje, esa noche en que estuvimos juntos. Al día siguiente, cuando los primeros rayos del sol surgieron, ya estaba volando con ellos hacia mi destino lejos de ti, sin poder creerlo, sin poder despedirme. Sara lo miró, dándose cuenta de que, a pesar de los años, la conexión entre ellos seguía siendo fuerte. El amor que sentían el uno por el otro no había desaparecido, solo se había transformado, y ahora, ante la verdad, enfrentaban un nuevo capítulo de sus vidas. Tengo un hijo, dijo ella, la voz ahora más suave. Él está creciendo sin saber quién es su padre. Mi familia inicialmente se sorprendió. Pero parte de ella me apoyó, sobre todo mi abuela. Ella no dejó que mi padre me maltratara. No fue fácil. En realidad, fue muy difícil. Es verdad. Y te fuiste de forma tan repentina. No sabía cómo contarte esto, y tenía miedo de cómo reaccionarías. Y Dean respiró hondo, intentando procesar la avalancha de sentimientos. ¿Cómo es él? ¿Qué le gusta? ¿Dónde está? Se llama Miguel. Es un niño increíble. Le gusta el fútbol, es muy curioso y adora la música. Él se parece mucho a ti, confesó Sara, con una sonrisa triste en los labios. Se parece a mí, repitió Lucas, la esperanza brillando en sus ojos. Sara, quiero conocer a este niño. Quiero estar presente en su vida. ¿De verdad quieres?, preguntó ella, la incredulidad estampada en su rostro. ¿Y cómo funcionaría eso, Lucas? Ahora eres sacerdote, y yo, soy solo una madre soltera que permaneció en el mismo lugar. Lucas se quedó pensativo. Era mucha información y un torbellino de emociones lo invadió. Era verdad, él era un sacerdote. Un excelente sacerdote, por cierto. Respetuoso, temeroso de Dios, fiel y cumplidor de todas sus obligaciones. La tristeza que tanto asolaba su corazón finalmente se disipó cuando escuchó el llamado y aceptó la sotana. Su vida tomó un nuevo sentido. Todo su pasado de tristeza, soledad quedó atrás cuando prometió ser fiel a Dios. Y ahora, estaba allí.
de vuelta a su pasado, enfrentándolo y sin saber qué pensar, qué hacer ante ese torbellino de información. Necesito pensar. Es mucha información. Siempre te amé, con todo mi corazón. Hicimos promesas y juramentos de amor. Y aunque éramos adolescentes, lo hice con sinceridad. Pero la vida nos separó. Encontré la paz a través de Cristo. Prometí a él mi lealtad y sacrificio, mi vida. Y ahora necesito tiempo, por favor. No me entiendas mal. Todo esto es muy importante para mí y es muy repentino. La conversación terminó, el peso del pasado volvió nuevamente pero de otra manera. Una mezcla de alegría con pesar. Eran dos situaciones muy importantes para Lucas. No podía creer la broma que la vida le estaba jugando. Y la incertidumbre del futuro aún flotaba en el aire. El reencuentro era un milagro, pero las decisiones que necesitarían tomarse serían desafiantes. Estaban ante la posibilidad de un nuevo comienzo, un amor que podría florecer nuevamente, si ambos estaban dispuestos a arriesgarse. Pero Lucas había prometido a Cristo su vida. Necesitaba tiempo. La luz suave de la mañana entraba por las ventanas de la iglesia, iluminando las vidrieras de colores que proyectaban sombras danzantes en el suelo de piedra fría. Y Bill estaba sentado en uno de los bancos, la sotana un poco arrugada, la mirada perdida en algún punto distante. El peso de las palabras de Sara aún resonaba en su mente, como una campana que no dejaba de sonar. Después de tantos años sin noticias de ella. Ahora, ella estaba allí. Y con un hijo suyo. Luchaba contra la tormenta interna que crecía a cada instante. ¿Qué significaba eso para él? ¿Qué significaba para ella? Y, más importante, ¿qué significaba para el hijo que ella había mencionado? Se levantó, caminando lentamente por el pasillo central. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la propia estructura de la iglesia estuviera advirtiéndole sobre la decisión que tendría que tomar. Los bancos, silenciosos, parecían testigos de un conflicto mucho más profundo. Sintió la necesidad de alejarse, de aislarse de las miradas curiosas de los pocos fieles que comenzaban a llegar para la misa matutina. Él necesitaba un momento para sí mismo, un espacio donde pudiera organizar sus pensamientos. Afuera, el aire fresco de la mañana lo envolvió como un abrazo. Se dirigió al jardín de la iglesia, un lugar que siempre lo había calmado. Las flores estaban en plena floración y las abejas zumbaban, ocupadas en su trabajo. Pero nada de eso podía distraer a Lucas de la confusión que se agigantaba en su pecho. Un torbellino de emociones y pensamientos ocurría. Se permitió un momento de reflexión. Las palabras de Sara resonaban en su mente como un mantra: quedé embarazada de ti antes de que te fueras. Era una revelación que lo cambió todo. No era solo un sacerdote, era un padre. Y la idea de ser padre lo aterrorizaba. Había abrazado la sotana creyendo que la vida común no era para él. En la caminata junto a Cristo fue donde encontró la paz que tanto había perdido. Y ahora allí había descubierto que había formado una familia. Dios mío, ¿qué hacer? Mientras caminaba, Lucas recordó la primera vez que se enamoró de Sara, la inocencia de su amor juvenil y las promesas que hicieron bajo el cielo azul. De su amor, de todo lo que vivieron, de los descubrimientos que hicieron. Pero la vida los separó, y ahora, 12 años después, se veía ante una elección que podría cambiar el curso de su vida. ¿Qué hacer? La duda lo consumía. ¿Debería dejar su vocación, el llamado que lo guiaba trayendo paz a su espíritu? ¿Qué significaría eso para su fe, para su comunidad? Y, principalmente, ¿qué significaría para Sara y su hijo? Padre Lucas, ¿está bien? La voz suave de una de las feligresas, doña Elvira, interrumpió sus pensamientos. Era una mujer anciana, con una sonrisa acogedora y una sabiduría que solo los años podrían proporcionar. Sí, doña Elvira. Solo, pensando, respondió padre Lucas, intentando esbozar una sonrisa. Pero la expresión de ella pronto reveló que percibía que algo estaba mal. Pensando demasiado, diría yo. Sabe, la vida está hecha de lecciones. A veces, necesitamos escuchar nuestro corazón, dijo ella, mirándolo con un entendimiento que parecía ir más allá de las palabras. Es complicado, murmuró él, mirando al suelo. Tengo responsabilidades, un compromiso sagrado con Dios y con la iglesia. Pero también tienes un compromiso con el amor, padre Lucas. Y eso no es algo que debamos ignorar. Te observé de lejos hablando con Sara.
Ustedes se amaban tanto en el pasado. Recuerdo haberlos visto dibujando corazones en árboles. Fue muy difícil para ella tener un hijo sola. Pero el amor es una bendición, y si has encontrado a alguien que todavía hace que tu corazón lata más rápido, tal vez sea hora de considerar lo que realmente importa. Nuestro Señor Jesucristo va a entender. Las palabras de doña Elvira resonaron en su corazón. Sabía que tenía razón, pero la lucha interna continuaba. Ahora vivía una vida de celibato. Había prometido al Señor seguir esos caminos. Era dedicado, serio, comprometido. Pero imaginaba que su vida era solo él y Dios. No sabía que había formado una familia. Nadie le contó nada. Tantos años angustiándose por cartas que no fueron respondidas. Por su amor por Sara que quedó solo en los recuerdos. Y ahora un hijo. Fruto de su amor más genuino. Y ahora, continuar en la caminata divina celibataria o abrazar a su nueva familia que acababa de descubrir. Las dudas se agigantaban en su mente como sombras, y no sabía cómo lidiar con ellas. Con un gesto de gratitud, el padre Lucas se despidió y decidió que necesitaba hablar con alguien más, alguien que pudiera guiarlo en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. Recordó a su amigo de toda la vida, el padre Enrique. Un hombre mayor, sabio, que siempre ofrecía consejos valiosos. Con un suspiro resignado, Lucas tomó el coche y se dirigió a la parroquia del padre. La carretera parecía larga, cada curva reflejando su ansiedad. No sabía cómo abordar el asunto, parecía arder en fiebre, la duda lo arrasaba, cómo contar lo que había descubierto. ¿Qué diría el padre amigo? ¿Podría ser comprensivo o severo? Las incertidumbres lo acompañaban durante todo el trayecto. Cuando llegó, encontró al padre en su oficina, rodeado de libros y papeles. El ambiente era acogedor, pero la tensión en el aire era palpable. Idín entró, y el padre Enrique levantó la vista, notando la expresión preocupada del amigo. «Padre Lucas, ¿qué te trae aquí tan temprano?», preguntó el padre Enrique, invitándolo a sentarse. Lucas dudó antes de responder. El peso de las palabras parecía aumentar con cada segundo. «Necesito hablar sobre algo muy importante», comenzó, la voz temblorosa. «Algo que puede cambiarlo todo. Ni siquiera sé por dónde empezar». El padre Enrique lo observó con atención, como si ya supiera que la conversación sería delicada. «Habla, hijo. Dime qué está en tu corazón». «Conocí a alguien que fue muy importante para mí en el pasado», comenzó, vacilante. El padre Enrique levantó una ceja, pero no lo interrumpió. «Y descubrí que ella guardó un secreto que lo cambió todo». «Continúa», dijo el padre Enrique, ahora con un tono más serio pero queriendo escuchar. «No puedo ignorar lo que siento por ella. Es como si todo el tiempo que pasé aquí, dedicándome a la iglesia, no hubiera borrado lo que está en mi corazón». El padre Enrique frunció el ceño. «Padre Lucas, ¿entiendes que tu posición como sacerdote exige un compromiso total? No puedes simplemente decidir por un lado u otro sin consecuencias». «Lo sé, padre Enrique», dijo él, la voz temblando ligeramente. «Pero no puedo ignorar que tengo un hijo. Un hijo que me necesita». El silencio entre los dos era pesado, como si el aire estuviera cargado con la gravedad de la situación. El padre Enrique miró a Lucas con una mezcla de comprensión y decepción. Era una decisión difícil. ¿Estás diciendo que estás dispuesto a renunciar a tu vocación, a tu llamado, por un amor que puede no tener futuro? «No es solo un amor, es una familia», insistió él, la pasión subiendo en su voz. «No puedo dejar de lado lo que podría ser una nueva vida, una nueva oportunidad para todos nosotros. Cuando abracé el sacerdocio, creía que era solo yo, padre Enrique. Y ahora, en este momento, descubro que no. Que tengo una familia». El padre Enrique suspiró y pasó la mano por su rostro, claramente luchando con la decisión. «Piensa bien, padre Lucas. Lo que necesitas decidir no es solo sobre ti, sino sobre el impacto que esto tendrá en tu parroquia, en toda la comunidad que depende de ti». Él negó con la cabeza, la frustración creciendo. ¿Y qué hay de malo en buscar la felicidad? ¿En querer ser un padre? No hay nada de malo en buscar la felicidad, pero necesitas entender que tus elecciones tienen repercusiones, respondió el padre Enrique, firme. No se trata solo de ti y de Sara, hay personas que te necesitan como sacerdote. Esto formó parte de tu juramento. Entiendo eso, pero lo que no entiendo es por qué no puedo tener ambas cosas.
¿Por qué no puedo amar y ser amado, y aún ser un buen sacerdote? El padre Enrique miró a Lucas a los ojos, y por un momento, parecía ver el dolor en el alma y la confusión que el joven cargaba. Necesitas tiempo para pensar, padre Lucas. Para reflexionar sobre lo que realmente deseas y tomar la decisión más acertada. ¿Y si no tengo tiempo?, preguntó él, casi implorando. ¿Y si pierdo a Sara de nuevo? El padre Enrique dio un paso atrás, dándose cuenta de la profundidad de la turbulencia emocional que el padre enfrentaba. Entonces debes actuar. Pero recuerda que no hay vuelta atrás. Con esas palabras, el padre Enrique se giró y salió de la capilla, dejando a Lucas solo con sus pensamientos. El joven se sentó en silencio, la mente girando en un torbellino de emociones. ¿Qué quería realmente? La respuesta parecía distante y nebulosa. Si pudiera abrazar y vivir todo al mismo tiempo. Acoger a su nueva familia, recién descubierta. Mantenerse en calidad de sacerdote, apoyando a todos en la parroquia. Pero eso era imposible. Mientras tanto, en un café cercano, Sara estaba con su amiga Ana. La conversación la inquietaba, llena de inseguridades. No sé si debo tener esperanzas, creer que esto puede funcionar, Ana, decía, mirando por la ventana, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Lucas se convirtió en sacerdote. Es muy serio, comprometido. Puede que no quiera renunciar a esa vida. Pero ¿y tu hijo, y el hijo de ustedes? ¿Le contaste a él?, preguntó Ana, con un tono de preocupación. Sí. Le conté. Él se quedó muy sorprendido y afectado. Entiendo, dijo Ana. Pero Miguel, tu hijo, debe saber que su padre está cerca. Debe conocerlo. Y tú también necesitas saber si Lucas aún te ama. Yo sé que él aún me ama, respondió Sara, la voz quebrada. Pero ¿y si decide que ser sacerdote es más importante que ser un padre? Necesitas encontrarlo, Sara. Necesitan hablar. Lo que tienen es muy especial. No puede acabar así. Lo sé. Pero ¿y si no está dispuesto a dejar la sotana? ¿Y si pierdo esta oportunidad nuevamente? Entonces debes luchar por esto. Habla con él. Dile lo que sientes. No puedes vivir con ese peso para siempre. Sara suspiró, la inseguridad aún la dominaba. Tienes razón. Necesito hacer esto. Por mí, por él y por nuestro hijo. El diálogo la animó, y sintió un impulso renovado. Necesitaba encontrar a Lucas, necesitaba entender lo que realmente quería. Mientras la noche avanzaba, ambos estaban en caminos paralelos, preparándose para un encuentro que podría cambiarlo todo. Y decidido a buscar la verdad sobre su amor y su paternidad. Sara, dispuesta a abrirse y enfrentar el miedo a lo desconocido. El destino los esperaba, y la madrugada traía promesas de un nuevo amanecer. El aroma del café fresco llenaba el aire mientras Lucas entraba en el pequeño café en la esquina de la calle. El tintineo de tazas y la conversación suave de los clientes creaban un ambiente acogedor, pero no era eso lo que hacía que su corazón se acelerara. Era la expectativa de ver a Sara nuevamente. La última vez que se encontraron, el mundo parecía haberse desintegrado a su alrededor, y ahora, después de tantas reviravoltas, estaba a punto de reescribir su historia. Avistó a Sara en una mesa al fondo, su mirada fija en una taza humeante, pareciendo distante. Había algo diferente en ella, una confianza que no estaba allí antes. Se acercó lentamente, tomándose un momento para absorber cada detalle, la forma en que su cabello caía sobre el rostro, la expresión suave que parecía mezclar ansiedad y esperanza. «Hola, Sara», dijo él, una sonrisa formándose en sus labios. El sonido de su voz parecía familiar, pero al mismo tiempo, cargaba el peso de muchos años. Sara levantó la cabeza, sus ojos encontrando los de Lucas. Una mezcla de emociones la invadió. Respondió, la voz entrecortada. «¿Viniste?» «Sí, vine», confirmó él, tirando de una silla y sentándose frente a ella. «Y tengo algo importante que contarte». La intensidad en su mirada hizo que su corazón latiera más rápido. «Decidí dejar la sotana». Las palabras flotaron en el aire, y el tiempo pareció congelarse. Sara lo miró, las cejas fruncidas en confusión. ¿Qué significa eso? Significa que los elegí a ustedes, Sara. Elegí nuestro amor, nuestro hijo, nuestra familia. Elegí la oportunidad de ser parte de tu vida,
de la vida de nuestro hijo, y construir juntos nuestras vidas, dijo él, la sinceridad en su voz era palpable. Ella sintió una ola de emoción envolverla, pero antes de poder responder, una sonrisa nerviosa apareció en sus labios. Lucas, eso es increíble, pero hay algo que también necesito compartir. Dudó, el peso de la revelación a punto de deshacerse en palabras. Nuestro hijo, él, quiere conocerte. Le hablé sobre ti. Y Tim permaneció en silencio, la expresión en su rostro cambiando de sorpresa a un brillo intenso. ¿Le contaste?, repitió, como si las palabras se estuvieran solidificando en su mente. Sí, Lucas, confirmó ella, la voz temblorosa. Tiene 12 años y, aunque intenté protegerlo del pasado, llegó el momento de ser honesta. Merece saber quién es su padre y toda la circunstancia. La mirada de Sara era una mezcla de miedo y esperanza. Se llama Miguel. La mención del nombre hizo que el corazón de Lucas se acelerara. Miguel. Un nombre que, de repente, parecía tener un significado profundo, como si el destino los estuviera uniendo de manera aún más intensa. Pero antes de poder digerir todo esto, una puerta se abrió y un joven adolescente entró en el café. Irene no se dio cuenta inicialmente de que era Miguel, pero algo en el aire cambió. Miguel tenía la misma postura confiada de Lucas, los ojos oscuros que brillaban con una curiosidad aguda, y la semejanza física era innegable. El joven buscó un lugar, y cuando sus ojos se fijaron en Sara, una expresión de reconocimiento pasó por su rostro. Se acercó, y Lucas sintió su corazón acelerarse aún más. Hola, mamá, dijo Miguel, con una amplia sonrisa. Luego, se giró hacia Miguel. ¿Quién eres, tú? El mundo a su alrededor parecía haber desaparecido, y Lucas contuvo la respiración. Soy Lucas, dijo él, la voz cargada de emoción. Soy tu padre. Miguel miró de Lucas a Sara, buscando respuestas. ¿Mi padre? La incredulidad era evidente en su voz. ¿Eres mi padre? Parecía confuso, pero al mismo tiempo había una curiosidad intensa en sus ojos. Sí, lo soy, respondió Lucas, levantándose lentamente. Estaba consciente de que cada palabra y cada gesto contaban. No sabía de ti hasta hace poco, pero siempre estuve pensando en ti, incluso sin saber que existías. La expresión de Miguel cambió lentamente, una mezcla de emoción y comprensión apareciendo en su rostro. ¿Realmente pensabas en mí? Sí, y quiero estar en tu vida. Quiero conocerte, dijo Lucas, la sinceridad en su voz era palpable. Quiero ser parte de tu historia. Sara observaba la interacción entre los dos, su corazón latiendo fuerte. Era un momento que había soñado durante años, pero que ahora parecía tan real, tan palpable. Se levantó también, acercándose a ellos. Miguel, sé que todo esto es muy repentino, pero prometo que lo haremos juntos. Miguel miró a su madre y luego a Lucas, la confusión aún presente, pero había un brillo de esperanza en sus ojos. No sé qué pensar, pero quiero conocerte, papá. Siempre soñé en tener un padre. La sinceridad en las palabras del hijo tocó profundamente a Lucas. Entonces, vamos a conocernos, dijo él, una sonrisa formándose en su rostro. Vamos a empezar a construir una relación. La atmósfera en el café ahora estaba cargada de un nuevo tipo de energía, como si el propio universo estuviera apoyándolos. El pasado, con sus dolores y separaciones, parecía estar disipándose, dando espacio a un futuro lleno de posibilidades. Se sentaron juntos, y Lucas comenzó a hacer preguntas sobre Miguel, su vida, sus intereses. La conversación fluyó naturalmente, como si los tres ya se conocieran desde hace mucho tiempo. Sara, observando todo esto, sintió una ola de alivio. El peso que había llevado durante años estaba comenzando a disiparse. Entonces, ¿te gusta el fútbol?, preguntó Lucas, una sonrisa juguetona en sus labios. Sí, soy delantero en el equipo de la escuela, respondió Miguel, su confianza creciendo a medida que hablaba. Cuéntame más sobre eso, alentó él, la emoción evidente en su voz. Me encantaba jugar cuando era más joven. El joven comenzó a hablar con entusiasmo sobre los entrenamientos, su posición preferida y los juegos que había jugado. Jill escuchaba con atención, y cada palabra, la conexión entre ellos se hacía más fuerte. Sara observaba la escena, su corazón cálido. La felicidad que sentía al ver a Lucas y Miguel interactuando era indescriptible. Era como si todo el dolor y el peso del pasado estuvieran transformándose en algo hermoso y nuevo. Estaban juntos,
construyendo un futuro que, aunque incierto, prometía estar lleno de amor. Después de un tiempo, cuando la conversación fluyó hacia otros temas, Lucas miró a Sara, su mirada llena de gratitud. Gracias por darme esta oportunidad, por permitirme ser parte de la vida de Miguel, dijo, la emoción evidente en su voz. No soy solo yo, Vi. Los tres estamos juntos en esto ahora. Somos una familia, y siempre esperé este momento, respondió ella, con una sonrisa suave. El café, que antes era solo un lugar cualquiera, ahora se había convertido en el escenario de un nuevo comienzo. Una nueva historia estaba a punto de ser escrita, y Lucas, Sara y Miguel estaban listos para vivirla. El amor, que nunca dejó de existir, ahora se expandía, envolviéndolos en un futuro que prometía ser más brillante de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Y así, bajo la luz suave del atardecer, las esperanzas y los sueños se entrelazaban, creando un nuevo capítulo lleno de promesas y posibilidades.